Ahora sí, repasamos de inmediato qué es lo más importante que ocurre a esta hora en el mundo. María Alejandra, por favor. Iniciamos este bloque informativo con importante información electoral que se desarrolla en el mundo. Como es ya tradición en la política colombiana, las alianzas serán la clave para la segunda vuelta del 15 de junio y Santos y Zuluaga ya dieron inicio para buscarlas. Será decisivo para los dos candidatos a la presidencia de Colombia, el actual mandatario por la reelección Juan Manuel Santos y el opositor Óscar Iván Zuluaga, quienes buscan alianzas entre los otros excandidatos para lograr la victoria en la segunda vuelta del 15 de junio. Zuluaga, abanderado del Centro Democrático, superó al presidente al obtener el 29,3% de los votos frente al 25,6% de Santos. Al no lograr ninguno del 50%, más de uno de los sufragios deberán verse las caras de nuevo en 3 semanas, mientras la candidata conservadora Marta Lucía Ramírez se ubicó en tercer lugar con 15,5% de los votos, seguida de la líder de izquierda Clara López con el 15,2% y el independiente Enrique Peñalosa con el 8,3% de último puesto. Esos cerca de 4 millones de votos son demasiado importantes para Santos y Zuluaga. Tras conocer los resultados este domingo, el jefe de Estado pidió el apoyo de la conservadora Ramírez, del izquierdista López y del verde Peñalosa en su objetivo de lograr la reelección enfocándose en la paz. Santos mantiene conversaciones con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con miras a firmar un acuerdo que termine con el conflicto armado. En tanto, Peñalosa señalaba que a partir de hoy conversaría con su equipo para analizar decisiones de cara al escenario de las alianzas. Estas son algunas de las reacciones de los resultados electorales celebrados ayer en Colombia. Entonces, no sé, de pronto, o sea, digamos que fue muy, al ver los boletines, ¿sí?, que iban pasando pues temporalmente, pues no sé, es como que por lo menos yo sentí como una sensación de, no, o sea, esto no puede ser. Entonces, pues no sé, como que mucha inconformidad consideraría yo. Incluso creo que en la segunda vuelta pues va a haber mucha más resignación, ¿no? Digo, o sea, van a haber muchos que no van a votar de pronto igual que antes. Rescatar que hubo tranquilidad en todo el país, que no hubo, primera vez que no existe ningún problema de orden público y adicionalmente creo que también pues el país sale bien librado por su democracia. El nuevo presidente electo de Ucrania prometió negociar el fin a la insurgencia prorrusa en el oriente del país, diciendo que está dispuesto a comenzar negociaciones con Moscú, mientras el gobierno de Kiev lanzó un ataque aéreo contra los separatistas que ocupaban un importante aeropuerto. Rusia rápidamente dio la bienvenida al ofrecimiento de diálogo de Petro Poroshenko, lo que aumentó las esperanzas de que esta votación calme la prolongada crisis que ha aumentado las tensiones más grandes desde el fin de la Guerra Fría. Sin embargo, un bombardeo con los separatistas que tomaron el aeropuerto de la capital de Donetsk, al parecer es la operación más visible de los militares ucranianos, desde que comenzó una represión contra los insurgentes el mes pasado. Mientras observadores internacionales consideraron genuina la elección presidencial al señalar que se realizó de manera libre y justa. Poroshenko, un empresario de los caramelos, apoya los lazos fuertes con Europa, pero también reconoce la importancia de subsanar las relaciones con Moscú. Al declararse victorioso en la votación del domingo, dijo que su primer paso como presidente será visitar la región industrial de Donbass, en el este del país, donde separatistas prorrusos han tomado edificios gubernamentales, declararon la independencia y se han enfrentado con tropas del gobierno durante semanas. Los egipcios se disponen a elegir a un nuevo presidente en los comicios que se celebrarán entre hoy y mañana, los primeros después del golpe de Estado contra los hermanos musulmanes el año pasado. Se prevé que el ex jefe del ejército Abdel Fattah al-Sisi, que derrocó al islamista Mohamed Morsi, se convierta en el nuevo presidente de Egipto a través de las elecciones, que serán más bien una formalidad sobre su liderazgo. El exministro de Defensa y jefe del ejército arrasó en las votaciones celebradas en el exterior el pasado fin de semana, en las que obtuvo el 94,5% de los votos de los egipcios residentes fuera del país. Todo indica que en Egipto también conseguirá una victoria aplastante ante el único candidato
candidato que compite frente a él por la presidencia, el político izquierdista Habdim Sabah. Al-Sisi cuenta con el apoyo de las instituciones estatales y de los grandes poderes de Egipto, empezando por el ejército y pasando por los empresarios y los medios de comunicación. Su cara está en cada esquina de la capital egipcia y su nombre suena cada vez más fuerte en las calles del país, donde muchos quieren ver en el mariscal al hombre capaz de salvar a Egipto después de 3 años y medio de inestabilidad política y violencia. Narendra Modi asumió como primer ministro de la India en una ceremonia de significado histórico. La asunción de Modi es la primera a la cual India invitó a los líderes regionales. Los jefes de gobierno de Pakistán, Maldivas, Nepal y Afganistán asistieron también a la ceremonia y Bangladesh estuvo representada por el presidente del Parlamento. El presidente indio tomó juramento a Modi y su gabinete ante la presencia de miles de invitados, incluso políticos, empresarios y astros del cine. Los analistas dicen que la presencia de Sharif señala un aflojamiento de tensiones entre los dos países vecinos provistos de armas nucleares. Pakistán e India han librado 3 guerras desde que se independizaron de Gran Bretaña en 1947. Modi y Sharif mantendrán conversaciones formales mañana. Modi y su partido nacionalista hindú ganaron 282 de las 543 bancas en la Cámara Baja del Parlamento, más de las 272 que necesita para tener mayoría. Los analistas dicen que esto le da a Modi la liberación de escoger sus prioridades sin verse restringido por socios de coalición. Durante su campaña, Modi prometió que sus objetivos son un buen gobierno, la creación de empleos y la lucha contra la corrupción, un mensaje que tuvo eco entre los votantes. En otra información, un tren expreso se estrelló contra un tren de carga que se encontraba detenido al norte de la India, matando al menos a 40 personas y reduciendo varios vagones a un montón de metales rasgados y torcidos, informaron las autoridades locales. El tren de pasajeros viajaba a alta velocidad y trató de detenerse abruptamente, pero alcanzó a golpear al tren de carga sobre las vías cerca de una estación ferroviaria en el estado de Uttar Pradesh, declaró el magistrado del distrito. Un vagón para asientos sin numerar y sin reservación se llevó la peor parte del impacto, pues contenía la mayor parte de las 40 víctimas fatales contadas hasta ahora. Aunque el tren tiene capacidad para 72 personas, esos trenes se llenan a menudo más allá de su capacidad. Las autoridades buscan al director de la estación, quien desapareció tras el accidente ocurrido a unos 220 kilómetros al sureste de la capital provincial. Los accidentes son comunes en la red ferroviaria de India, una de las más grandes del mundo, que transporta cada día a unos 23 millones de pasajeros en alrededor de 11.000 trenes de pasajeros. La mayoría de las colisiones son provocadas por mantenimiento deficiente y errores humanos. El Papa Francisco se convirtió hoy en el primer pontífice en visitar y depositar flores ante la tumba del fundador del Estado de Israel. El Papa fue criticado por movimientos palestinos. El pontífice visitó la tumba de Teodor y el museo de Yad Vashem dedicado a la memoria del holocausto judío a manos del régimen nazi, tras hacer una inesperada parada en el lugar dedicado a la memoria de las víctimas israelíes del terrorismo. Previamente, Francisco visitó el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado del judaísmo, situado en el corazón del casco viejo de Jerusalén, después de acudir a la explanada de las mezquitas, tercer lugar más sagrado del Islam. El Papa pidió hoy a judíos, cristianos y musulmanes que abran sus corazones y su mente para entender al otro y pidió que nadie utilice el nombre de Dios para justificar la violencia en un discurso en la explanada de las mezquitas. El pontífice destacó igualmente las virtudes del peregrino, una persona, dijo, conocedora de la pobreza, de mente abierta que sale de las fronteras de sí mismo y se interna en el desconocido mundo para descubrirlo y conocerlo. En nuestras emisiones de las 6 y 9 de la noche, al menos 30 personas han muerto y miles han sido evacuados por las fuertes lluvias que azotan a China. Gracias, María Alejandra, por este completo informe. Ya está con nosotros también, ya usted lo verá en unos segundos. Allá aparece en pantalla Carlos Roquel. Carlos, buenas tardes, noticias departamentales. Luego de la pausa, bienvenido, Estés. Así es, William, buenas tardes Alejandra, buenas tardes a nuestros televidentes. Efectivamente, cuando regresemos del corte comercial, estaremos informando de lo siguiente. Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con Sin Reservas, lunes, miércoles y viernes. Inicia la entrega de fertilizantes en diferentes departamentos del país. Le diremos cómo se está llevando a cabo en el Quiché.